El Necronomicon. Parte 2. Con la única excepción de si capta la luz de la luna sobre su superficie porque, en los oscuros días de la luna, o con el cielo nublado, poca protección puede haber contra los espíritus malignos de la tierra antigua en caso de que rompan la barrera o que sus sirvientes de este lado les permitan la entrada. En ese caso, no se dispondrá de ningún recurso hasta que la luz de la luna brille sobre la tierra, ya que esta es la más antigua de los Onei, y es el resplandeciente símbolo de nuestro pacto. Nanna, padre de los dioses, recuerda. Por lo cual, el amuleto debe ser tallado en plata pura bajo la plena luz de la luna, de modo que ésta pueda brillar sobre sus trazos y su esencia ser atraída y capturada en el metal. Deben pronunciarse los encantamientos adecuados y realizarse los rituales prescritos tal como se transcriben en este libro. Jamás debe ser expuesto a la luz del sol porque Chammas, llamado Udu, por celos, le robaría el poder al sello. En tal caso, deberá ser bañado en aguas de alcanfor y repetir una vez más los encantamientos y rituales. Pero, en verdad, sería mejor producir uno nuevo. Os brindo estos secretos con el dolor de mi vida, para que nunca sean revelados al profano, al desterrado o a los adoradores de la serpiente antigua, sino para que los guardéis en vuestros corazones sin contarlos jamás. Que la paz sea con vosotros. A partir de aquella fatídica noche en las montañas de Masú, vagué por el campo en busca de la clave del conocimiento secreto que me había sido dado. Fue un peregrinar solitario y doloroso, durante el cual no me casé ni llamé a ninguna casa o poblado mi hogar, donde habité en diversos países, a menudo en cuevas o en los desiertos aprendiendo varios idiomas, tal como le sucede al viajero, los cuales me sirvieron para relacionarme con los comerciantes, de los cuales recibí noticias y costumbres. Pero mi trato fue con los poderes que residen en cada uno de esos países. Pronto llegué a comprender muchas cosas que antes ignoraba, salvo, quizá, en sueños. Los amigos de mi juventud me abandonaron y yo a ellos. Cuando llevaba 7 años alejado de mi familia me enteré de que todos se habían suicidado por razones que nadie fue capaz de explicarme, luego, se tuvo que matar a todo su ganado por una extraña epidemia que lo azotó. Vagué como un mendigo, siendo alimentado pueblo tras pueblo según decidían sus habitantes, aunque a menudo me tiraron 13 piedras y amenazaron con encerrarme. En ocasiones, pude convencer a algún hombre instruido de que yo era un estudioso sincero, entonces, me permitía leer los registros antiguos donde se detallaban los procedimientos de nigromancia, hechicería, magia y alquimia. Aprendí el hechizo que causa en los hombres enfermedad, plagas, ceguera, locura e incluso muerte. Aprendí las diversas clases existentes de demonios y dioses malignos y las viejas leyendas que hablan sobre los antiguos. Así, fui capaz de protegerme contra el terrible Masquim, que yace a la espera en los límites del mundo, presto para atrapar al incauto y devorar los sacrificios dispuestos en la noche y en lugares desiertos, también contra la diableza Lamasta, a quien se llama la espada que parte el cráneo, cuya sola visión produce horror y desolación, y, según algunos, una muerte de naturaleza muy extraña. Con el tiempo, aprendí los nombres y propiedades de todos los demonios, diablos, espíritus malignos y monstruos apuntados en este libro de la Tierra Negra. Aprendí los poderes de los dioses astrales y cómo solicitar su ayuda en épocas de necesidad. También descubrí a los pavorosos seres que moran más allá de los espíritus astrales, que vigilan la entrada al templo del perdido, del de los días antiguos, del antiguo de los antiguos, cuyo nombre no puedo escribir aquí. En las ceremonias solitarias que realicé en las colinas, adorando con fuego y espada, con agua y daga, y con la ayuda de la extraña hierba que crece en ciertas partes del Masú, con la cual, inadvertidamente, había encendido la hoguera al lado de la roca, esa hierba que le otorga a la mente un gran poder para viajar tremendas distancias en los cielos, lo mismo que en los infiernos, recibí las fórmulas para los amuletos y talismanes que se detallan más adelante y que le proporcionan al sacerdote un pasaje seguro entre las esferas por donde tal vez viaje en busca de la sabiduría. Pero ahora, transcurridas 1001 lunas del peregrinar, el Masquim mordisquea mis talones, el Rabisu tira de mi pelo, la Masta abre sus temibles fauces, Azagtot se regocija malignamente en su trono, Cthulhu alza la cabeza y observa a 14 veces de los velos de la hundida Barloorni del abismo, y clava sus
Ojos en mí, razón por la que debo apresurarme a escribir este libro en caso de que mi final llegue antes de lo que había preparado. En verdad, da la impresión de que hubiera fracasado en algunos aspectos concernientes al orden de los ritos, de las fórmulas o los sacrificios, porque ahora parece como si todas las huestes de Eresquigal estuvieran esperando, soñando, babeando por mi partida. Ruego a los dioses que pueda salvarme y no perezca igual que el sacerdote Abdul Ben Martu, en Jerusalén, que los dioses recuerden y se apiaden de él. Mi destino ya no está escrito en las estrellas, porque he roto la alianza caldea al buscar el poder sobre los Onei. He pisado la luna y ésta ya no ejerce poder sobre mí. Las líneas de mi vida han sido borradas por mi vagar en el yermo encima de las letras escritas en los cielos por los dioses. Incluso ahora puedo oír a los lobos aullando en las montañas tal como lo hicieran en aquella fatídica noche, invocan mi nombre y los nombres de los otros. Temo por mi carne, pero todavía más por mi espíritu. Recordad siempre, en cada momento vacío, invocar a los dioses para que no os olviden, porque son desmemoriados y se encuentran muy lejos. Que vuestras fogatas brillen altas en las colinas, y en los techos de los templos y en las cimas de las pirámides, para que puedan verlas y recuerden. Recordad siempre copiar cada fórmula tal como yo la he escrito, y no cambiar ni una sola línea o punto, nada, para que no pierda su valor o algo peor, porque una línea quebrada le proporciona los medios de entrada a aquellos del exterior, porque una estrella rota es el pórtico de Gansir, el pórtico de la muerte, el pórtico de las sombras y las conchas. Recitad los encantamientos tal como se transcriben y prescriben aquí. Preparad los rituales sin ningún fallo, y ofreced los sacrificios en los lugares y momentos adecuados. Que los dioses se apiaden de vosotros. Que podáis escapar de las fauces del Masquim y vencer el poder de los antiguos. Y que los dioses os concedan la muerte antes de que los antiguos gobiernen de nuevo la tierra. Kakammu. Selah. Acerca de los Onei y sus atributos. Los dioses de las estrellas son 7. Tienen 7 sellos, los cuales pueden ser usados uno por vez. La aproximación a ellos se realiza a través de 7 pórticos, los cuales pueden ser usados uno por vez. Poseen 7 colores, 7 esencias materiales, y cada uno un escalón separado en la escalera de luces. Los caldeos tenían un conocimiento imperfecto de estos, aunque comprendían la escalera y algunas de las fórmulas. Sin embargo, no disponían de las fórmulas para atravesar los pórticos, con la excepción de una, sobre la cual está prohibido hablar. El paso por el pórtico le brinda al sacerdote el poder y la sabiduría para utilizarla. Queda capacitado para controlar los asuntos de su vida de manera más perfecta que antes. Muchos se han contentado solo con atravesar los 3 primeros pórticos y, luego, detenerse y cesar el avance, disfrutando de los beneficios que encontraron en las esferas preliminares. Pero esto es algo maligno, ya que no están equipados para repeler el ataque del exterior 16 que provoca tal proceder, y su pueblo llorará por su seguridad, que jamás hará acto de presencia. Por lo tanto, sitúa tu cara en dirección al objetivo final y esfuérzate por avanzar hacia las estrellas más lejanas, aunque ello signifique tu propia muerte, porque esa muerte es un sacrificio a los dioses, para que estos, complacidos, no olviden a su pueblo. Entonces, los Onei y sus atributos son los siguientes. El dios de la luna es el dios Nanna. Es el padre de los Onei y el más antiguo de los peregrinos. Luce una barba larga y porta una vara de lapislázuli en la mano, y posee el secreto de las mareas de sangre. Su color es plata. Su esencia se encuentra en la plata y en el alcanfor, donde está el signo de la luna. A veces se le llama Sin. Su pórtico es el primero que deberás atravesar en los rituales que se detallan a continuación. Su escalón en la escalera de luces también es de color plata. Este es el sello, que deberás grabar en su metal en el 13º día de la luna en el que te encuentres trabajando, sin que haya nadie que sea testigo de tus actos. Al acabar, deberás envolverlo en un cuadrado de la más fina seda y dejarlo reposar hasta el momento en que desees utilizarlo, entonces, solo deberás sacarlo cuando el sol se haya puesto.
Ningún rayo de sol ha de posarse sobre el sello si no quieres que quede anulado y te veas obligado a producir uno nuevo. El número de Nanna es el 30. El dios de Mercurio es Nebo. Se trata de un espíritu muy viejo con una larga barba. Es el guardián de los dioses y del conocimiento de la ciencia. Lleva una corona de 100 cuernos y la túnica larga del sacerdote. Su color es el azul. Su esencia radica en aquel metal conocido como mercurio, y a veces también se la encuentra en la arena y en todas las cosas que exhibe el signo de Mercurio. Su pórtico es el segundo que deberás atravesar en los rituales que se detallan a continuación. Su escalón en la escalera de luces es de color azul. Este es su sello, que deberás escribir en un pergamino en perfecto estado o en la ancha hoja de una palmera, sin que nadie sea testigo de tu acto. Al acabar, deberás envolverlo en un cuadrado de la más fina seda y dejarlo reposar hasta el momento que desees utilizarlo. Entonces, solo deberás sacarlo cuando su luz se encuentre en el cielo. También ese es el mejor momento para fabricarlo. El número de Nebo es el 12. La diosa de Venus es la más excelsa reina Inanna, llamada por los babilonios Istar. Es la diosa de la pasión, tanto del amor como de la guerra, dependiendo de su signo y del momento de su aparición en los cielos. Su porte es el de una dama muy hermosa acompañada de leones, y comparte una sutil naturaleza astral con el dios de la luna, Nanna. Cuando están de acuerdo. Esto es, cuando sus dos planetas se encuentran situados de manera propicia en los cielos, son como dos copas de ofrendas derramadas con generosidad en los cielos que caen sobre la tierra como una lluvia del dulce vino de los dioses. Entonces surge una gran felicidad y júbilo. A veces aparece enfundada en armadura, y así es una excelente guardiana contra las maquinaciones de su hermana, la terrible reina Eresquigal de Kur. Con el nombre Bri y el número de Inanna, ningún sacerdote ha de temer caminar por las máximas profundidades del mundo subterráneo, porque al ir pertrechado con su armadura, es como la propia diosa. De ese modo fue como yo descendí a los horribles abismos, que están con las fauces abiertas bajo la corteza de la tierra, dominando a los demonios. De manera similar, es la diosa del amor, y le concede una prometida favorable a cualquier hombre que lo desee y que realice 19 c el sacrificio adecuado. Pero sabed que Inanna toma a los suyos para ella, y una vez elegido, ningún hombre podrá tener otra prometida. Su color es el blanco más puro. Su manifestación se produce en el cobre, y también en las flores más hermosas al igual que en las más tristes muertes del campo de batalla, que es la flor más bella de dicho lugar. Su pórtico es el tercero que deberás atravesar en los rituales que se detallan a continuación, donde tu corazón querrá detenerse, pero gira tu rostro hacia el sendero que conduce más allá, porque ese es tu objetivo verdadero, a menos que la diosa te elija a ti. Su escalón en la escalera de las luces, construido hace mucho tiempo en Babilonia y en Ur, es blanco. Este es su sello, que deberás grabar en cobre cuando Venus esté exaltada en los cielos, sin ningún testigo de tu acto. Al acabar, deberá ser envuelto en la seda más pura y guardado en sitio seguro, para sacarlo únicamente, en cualquier momento, cuando surja la necesidad. El número de Inanna es el 15.